Hola, hola, de nuevo gente linda. Volvemos para profundizar en este tema que tanto nos emociona. Como les dije, el 8 de septiembre de 2025 fue una fecha clave, un punto de inflexión en el mundo del entretenimiento turco. Pero, ¿qué más ocurrió? ¿Cómo fue la reacción de los medios? ¿Qué impacto tuvo en sus carreras y en la industria en general? Acompáñenme, que esto se pone aún más interesante. Retomemos el hilo. Erken Cikus, pájaro soñador, fue un fenómeno global. La historia de Sanemi Can, dos almas destinadas a encontrarse, cautivó a audiencias de todas las edades y culturas. La serie no solo nos regaló una historia de amor apasionada, sino también paisajes hermosos, moda vanguardista y una banda sonora que aún hoy nos eriza la piel. Y por supuesto, el magnetismo entre Can Yaman y Demet Özdemir fue el ingrediente secreto que hizo que la serie despegara a niveles estratosféricos. La química en pantalla era tan palpable que era imposible no preguntarse qué sucedía fuera del set. Los fans, siempre ávidos de saber más, comenzaron a rastrear cada movimiento de los actores. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Fotos de ellos juntos en eventos, en entrevistas compartiendo miradas cómplices, vídeos con gestos que parecían confirmar la conexión especial. Todo era material de análisis para los seguidores, que con lupa observaban cada detalle. Los foros de discusión y los grupos de fans se llenaban de debates apasionados. Se crearon teorías sobre cómo y cuándo se habían enamorado, sobre si ya estaban saliendo en secreto, sobre qué significaban ciertas publicaciones en Instagram. La imaginación de los fans volaba, y las expectativas crecían día a día. La prensa del corazón, siempre atenta a los rumores, no se quedó atrás. Los periódicos y las revistas comenzaron a publicar artículos sobre la supuesta relación, alimentando aún más la especulación. Los paparazzis, armados con sus cámaras, acechaban a Can y Demet en busca de la foto que lo confirmara todo. Pero a pesar de la presión mediática, tanto Can como Demet mantuvieron un perfil discreto. Nunca confirmaron ni negaron los rumores, lo que solo aumentó la intriga y el interés del público. Esta estrategia, aunque comprensible, mantuvo a los fans en vilo, esperando ansiosamente una confirmación oficial. Y entonces llegó ese fatídico 8 de septiembre de 2025. La noticia se extendió como la pólvora. La foto de la playa, tomados de la mano con esas sonrisas radiantes. Era la confirmación que todos esperábamos. La imagen, aparentemente sencilla, contenía una carga emocional enorme. Era la prueba irrefutable de que el amor de Can y Sanem, de Can y Demet, había trascendido la ficción. Las reacciones fueron explosivas. Las redes sociales colapsaron. Los hashtags relacionados con la pareja se convirtieron en tendencia mundial. Los fans inundaron las plataformas con mensajes de felicitación, de alegría, de apoyo. Las lágrimas de emoción eran comunes. Era como si de repente el mundo entero estuviera celebrando el amor. La prensa, por supuesto, no tardó en hacerse eco de la noticia. Todos los medios de comunicación, desde los más locales hasta los más internacionales, publicaron artículos sobre la pareja. Las fotos de la playa se reprodujeron en portadas y en páginas web. Los análisis sobre la relación, sobre el impacto en sus carreras, sobre el futuro de la pareja, llenaron horas de televisión y columnas de periódicos. Pero, ¿cómo reaccionaron Can y Demet ante esta avalancha mediática? Para ellos, este era un momento decisivo. Habían decidido hacer pública su relación, pero ahora debían enfrentarse a la realidad de ser una pareja famosa. La atención de los paparazzi se intensificaría, los rumores sobre sus vidas privadas se multiplicarían, y las expectativas de los fans serían aún mayores. A pesar de todo, ambos demostraron una gran madurez y profesionalismo. Aceptaron la situación con valentía y determinación. Continuaron trabajando en sus proyectos, mantuvieron una actitud positiva y agradecieron el cariño de sus fans. Pero la vida en el ojo público no es fácil. La presión mediática, la falta de privacidad, las expectativas de los fans, todo esto puede ser abrumador. Los rumores, las críticas y las especulaciones pueden afectar la relación, generando tensiones y conflictos. Aún así, Can y Demet intentaron mantener su relación en privado, dentro de lo posible. No compartieron demasiados detalles sobre su vida personal en las redes sociales, y trataron de llevar una vida normal, a pesar de la fama. Pero lamentablemente la historia de amor de Can y Demet no tuvo un final feliz.
La presión, las diferencias, la incompatibilidad de agendas, todo esto, sumado a los desafíos de la vida en el ojo público, finalmente llevó a la ruptura. La noticia de su separación, aunque esperada por algunos, fue un duro golpe para los fans. La pareja de ensueño, la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, había llegado a su fin. La separación generó un nuevo torbellino mediático. Los medios de comunicación especularon sobre las causas de la ruptura, sobre el futuro de cada uno de ellos. Los fans por su parte expresaron su tristeza y decepción, pero también su respeto por la decisión de la pareja. A pesar de la tristeza por el final de su relación, la historia de Can Yaman y de Demet Özdemir dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Nos enseñaron que el amor puede traspasar la ficción, que las historias de amor de la pantalla pueden ser reales y que a veces, los sueños se hacen realidad. Nos regalaron un romance que nos hizo soñar, que nos emocionó y que nos hizo creer en el amor verdadero. Su relación, aunque breve, fue un símbolo de esperanza y de romanticismo. Nos demostraron que el amor es posible, incluso en medio de la fama y la presión mediática. Y su historia, a pesar de su final, sigue siendo un ejemplo de cómo dos personas pueden amarse y respetarse, incluso cuando las cosas no salen como se espera. El impacto de la relación de Can y Demet en la industria del entretenimiento turco fue significativo. Su éxito como pareja, tanto en la pantalla como en la vida real, generó un interés renovado en las novelas turcas. Las productoras vieron la oportunidad de crear nuevas historias de amor, buscando replicar el éxito de Erkencikus. Además, la pareja se convirtió en un imán para las marcas y los anunciantes. Can y Demet fueron imagen de productos de moda, de belleza y de otros rubros, lo que impulsó aún más sus carreras y su popularidad. Su relación también tuvo un impacto en la forma en que los actores turcos gestionan su vida privada. Después de Can y Demet, muchos actores y actrices decidieron ser más cautelosos con su vida personal, evitando compartir demasiados detalles en las redes sociales y protegiendo su privacidad. En resumen, el 8 de septiembre de 2025 fue un día que marcó un antes y un después en el mundo del entretenimiento turco. La noticia de la relación de Can Yaman y Demet Özdemir revolucionó las redes sociales, los medios de comunicación y la vida de sus fans. Nos regalaron un romance inolvidable, que a pesar de su final, sigue siendo un ejemplo de amor, de valentía y de esperanza. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo, pero la conversación sigue abierta. ¿Qué opinan ustedes de la historia de Can y Demet? ¿Cómo recuerdan ese día? ¿Qué enseñanzas les dejó esta relación? Me encantaría leer sus comentarios. Compartan sus recuerdos, sus anécdotas y todo lo que les venga a la mente. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un buen me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, donde seguiremos explorando el apasionante mundo de las novelas turcas. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima.